Salutacions, benvinguts a aquest espai de turisme que dediquem a Comarcal Televisió per a que vostès també puguen estar assabentats de tot el que està passant al voltant de la indústria turística al nostre entorn, a la nostra àrea de cobertura. I per a parlar, com sempre, en este turisme de comarca, tenim al president de l'Associació d'Hotelers de Gandia i la Safor. Hola Luis Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí arrancando el año, intentando que la temporada venga fuerte y bueno, intentando hacerlo lo mejor posible. Esperamos que sea un buen año 2022 a pesar de todas las nubes que tenemos ahora en forma de aumento de costes, pero bueno, bien. Hablaremos seguro que también de cómo se ha cerrado Fitur y de cómo ha ido, pero hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Luis Fariña, que es director de Revenue Management de Open Run y es un especialista en ayudar al sector turístico hotelero. Eso nos dedicamos, sobre todo, a aquellos que quieren hacer una transición desde la forma tradicional de comercializar los hoteles a base de turoperación, a base de precios estáticos, introducirlos en este mundo online de la mejor manera posible, ¿no? Luis, porque ha cambiado mucho la forma de consumir hoteles. Hemos estado viendo que incluso plataformas de venta de hoteles, o sea, plataformas que no tienen ninguna habitación de hotel, se dedican a vender hoteles. Y son los que más habitaciones de hotel venden. Y vosotros lo que ayudáis es al sector hotelero para que sepa competir en ese mundo. Sobre todo para que lo entienda, para que lo conozca, para que sepa moverse, porque realmente es algo que ha cambiado en los últimos años, yo diría que desde la anterior crisis, la de 2007-2008, pero para muchos todavía este cambio no es muy claro, no lo acaban de entender, ¿no? Parece como que a veces preguntan que si creen o no creen en el online, como si fuera el más allá, ¿no? Pero realmente lo que aportamos es un know-how para que saquen el mayor partido posible. El problema es que se trabaja mucho más que antes porque hay que ser mucho más activos, hay que interpretar mucha más información, hay que relacionarse mucho más, porque antes casi se firmaba un contrato una vez al año y poco más. Ahora pues hay que estar todos los días analizando la demanda, analizando datos para saber cuál es la mejor respuesta que debemos dar. Luis, ¿cuál es aquello que hace decantar una compra por parte de un cliente? Bueno, hay diferentes factores, ¿no? Depende de la época del año también, pero bueno, obviamente hay uno que es el precio. Pues tenemos claro que en épocas, por ejemplo, donde la demanda es floja, pues el precio pues no puede ser muy allá ni lo puedes tocar. Sin embargo, hay otras épocas que de repente tienes una venta muy acelerada y de repente, pues como ha dicho Luis, tienes que ser muy flexible, tienes que estar al tanto para poder venderlo. El mes de junio del año pasado yo creo que fue un buen ejemplo. Pasamos de no tener demanda prácticamente hasta el 15-20 de mayo, ¿no? Luis, tú me corriges si más o menos. Y de repente en el mes de junio prácticamente todos los hoteles vendimos a un ritmo semanal que no habíamos visto nunca en nuestra vida probablemente, vamos, o por lo menos mi generación no habríamos visto nunca, ¿no? Incluso estamos hablando que 2019, 2018 fueron unos años muy buenos, pero esos años buenos fueron años buenos, digamos, con una compra previa o con un comportamiento más normal y además el año pasado fue exagerado. Ahí es cuando necesitas saber, oye, hasta que, ir palpando, al final ir viendo hasta qué precio está dispuesta la gente a pagarte para intentar optimizar el precio. Luego también, pues, tienes que ser flexible, pues, por ejemplo, no es lo mismo la gente que te va a venir en primavera, en otoño, una escapada de fin de semana, que igual está buscando esa oferta de última hora o ese precio que ha decidido, pues, poco antes de salir desde Madrid, el viernes a la hora de trabajar o desde Valencia o desde otras ciudades. Y de repente lo que necesitas ahí es estar bien posicionado, bien en Google, bien en Booking, bien en diferentes canales, pues para hacer con un buen posicionamiento y que se decanten por ti en vez de por otro hotel, ¿no? Otro competidor o otro destino, vamos, incluso. Entonces, como digo, hay muchos factores. Pues si es una familia siempre hará un ahorro previo, buscará la semana concreta en que no tengan exámenes los niños, que ellos puedan luego también volver. También depende del sector productivo al que se dediquen. Entonces, obviamente nosotros tenemos el grueso de la gente que viene es en verano, pero es eso, si distinguimos ahí pues la gente que viene más a última hora, que son estancias más cortas, la gente que se ha planificado sus vacaciones, pues obviamente cada uno tiene su motivación y es diferente. Esto de las tarifas cerradas que antiguamente era lo que había, es la tarifa del año por completo, se marcaba incluso temporada alta, temporada baja, temporada media.
esto ha muerto, ¿no? Y hay una flexibilidad, incluso una paquetización en torno a algo más que una tarifa propiamente dicha. Bueno, en este momento digamos que sigue coexistiendo estas tarifas fijas, esas tarifas por periodos, que se fijan con un año de antelación, lo cual es ya no solo en estos tiempos. Siempre ha sido muy complicado. O sea, yo cuando empecé a analizar tarifas y veo que tengo que dar unas tarifas de un año para otro, me parece imposible. Entonces, claro, el problema que tenemos ahora, de lo que estaba explicando Luis, del posicionamiento y todo esto, es que ahora mismo hay una transparencia y una inmediatez en la información. Metes en cualquier página, analizas un poco y en 10 minutos sabes perfectamente cuánto vale un hotel de 3 o 4 estrellas en Gandía para el periodo que tú quieres, con el régimen que tú quieres. Entonces, claro, uno de los mayores hándicaps es saber ofrecer esa información, contar esa información. Tener un buen posicionamiento también implica que el cliente, bueno, los que ya han venido, hayan hablado bien de ti, porque esa transparencia hace que sepan perfectamente los pros y los contras del hotel. Entonces ya no tienes que trabajar para que el tour operador esté a gusto, para pasar bien las inspecciones, no. Tienes que ser totalmente transparente con tus huéspedes para que estos comenten aquellas cosas pues que te hagan tener buenas valoraciones, buenas puntuaciones, ¿no? Que sean tus vendedores, de alguna manera. Bueno, son tus referentes. Sí, sí. Está claro que si hablan bien de ti, pues es bueno, porque esas experiencias se creen. Todavía hay algunos que creen pues que la gente es muy mala. Yo en mi experiencia te diré que la gente es muy buena. O sea, es sorprendente cómo siguen opinando bien, haciendo cosas bien en sitios que a veces los profesionales no vemos tan bien. Pero bueno, simplemente es un cambio de mentalidad. ¿Para quién trabajas? Siempre has trabajado para los mismos, lo que pasa es que antes quizá no se tenía tan claro, ¿no? Yo creo que también es una ventaja, porque esa transparencia es bidireccional, ¿no? Tú también puedes trabajar de una forma mucho más abierta y mucho más, no sé, a mí me parece mucho más entretenida y mucho más transparente, ¿no? Sí, de alguna manera lo que hace también es alertarte, ponerte el foco de una manera muy clara en aquello que puedes mejorar y hacerlo de manera pues con inmediatez. O sea, no te estás esperando un periodo de tiempo, pues un proceso largo de meses. No, al momento puedes saber qué opinión ha tenido un cliente en la estancia. Sobre todo que puedes atacar los problemas. Quiero decir, o sea, no es lo mismo que tú tengas pues oye, en un 7 por 1000 de clientes o un 8 por 1000 de clientes que se te quejen de una cosa concreta en una semana concreta y ves que las estancias han coincidido en un momento de día, entonces, oye, tienes que ir a ver si eso ha sido un problema único esos días, o es un problema estructural que arrastras, o es un problema que está afectando pues bueno, al cliente, ¿no? Le está afectando y tienes que trabajar de qué manera puedes hacerlo. No todos los problemas tienen solución inmediata, por desgracia, pero sí que te da pistas. Es muy importante al final que el cliente tenga esa comunicación, ¿no? Y entonces todo esto se consigue a través del mundo online. O sea, para mí seguir trabajando con las tarifas fijas, o sea, yo cuando llegué aquí estaban y creo que uno de los mayores aciertos comerciales que hicimos fue cargárnosla. Porque tú con una tarifa fija nunca tienes control sobre el precio final de tu producto. Y tú con una integración lo que sí que tienes control sobre el PVP que está llegando el cliente, que te está pagando. Tú puedes luego, efectivamente, pues también como decía Luis, o sea, tú tienes que saber en qué canales estás. Obviamente sigue estando la venta tour operada, la queremos llamar Booking, la queremos llamar, pues eso, o sea, los tour operados tradicionales que había aquí, porque ahora se te están vendiendo online igual. O sea, para un destino como Gandía, el tema del paquete turístico es pues bueno, es poco probable, ¿no? Lo hemos visto con Thomas Cook o lo hemos visto con otros ejemplos. O sea, ventas que lo que hacían era empaquetar, oye, avión más hotel más lo que sea, pero la gente a destinos, digamos, turísticos maduros y que tienen una seguridad política, digamos, o tienen una... Pues, oye, me puedo ir a una aerolínea low cost, me puedo alquilar mi coche, me lo puedo montar a mi manera sin tener que estar... o sin tener que ser dependiente de tener que coger el autobús a la hora que me lo indiquen, comer en el sitio que me lo indiquen. La gente ahora está tendiendo a personalizarse los viajes en aquellos destinos donde puede. Entonces, digamos que esos paquetes turísticos ahora van, pues oye, si me voy de luna de miel, si me voy de viaje a un destino, digamos, más exótico o donde no tenemos esta seguridad que hablábamos anteriormente. Entonces, yo creo que el mercado cada vez está yendo más en esa línea. ¿Vale? Hay agencias de viaje ahora mismo en el mercado que lo que están haciendo para vender es especializar a sus vendedores, que para poder vender según qué destinos y especializarse, por ejemplo, en Islandia, pues tiene que haber viajado previamente a Islandia, haberse empapado de aquello y saber qué está vendiendo.
pues al final con los hoteles es lo mismo. Es decir, oye, nosotros tenemos que entender que tenemos una venta o una posibilidad de venta directa ahora mismo brutal, cómo podemos llegar a ella y unas posibilidades de llegar directamente al cliente que hace 20 años no teníamos. Y entonces, a partir de ahí, tenemos que ser flexibles, pero tenemos que estar atentos también, como decía Luis, o sea, lo que nos están diciendo los clientes. Porque lo que está claro es que si los clientes opinan mal de mí, o no de mí, del hotel donde se han hospedado y demás, ese hotel probablemente no pueda competir en precio con un hotel que tenga al lado y que pues tenga una puntuación 3, 4 décimas, medio punto, un punto por encima de la suya. Esto es así. Es un examen diario, efectivamente, que está en manos de los clientes y lo que hace el sector es intentar ofrecerles una experiencia pues única, que sea muy agradable y que pueda ser comentada en su etapa o en su estancia en Gandía y en cualquier punto de Safor. Hagamos un resumen de lo que ha sido Fitur. Hemos visto en Fitur propuestas a muy largo plazo, propuestas de alguna población para este mismo verano, incluso alguno para este propio mes de abril o de mayo, en ayuntamientos diferentes. Esto, ¿cómo se cataloga, Luis? O sea, cuando llega un ayuntamiento y dice, voy a hacer en 4 o 5 años esta actividad. Claro, ¿eso mueve el turismo inmediato? Bueno, es que es muy difícil, incluso para las asociaciones gremiales, esto de mover el turismo también es como muy etéreo, ¿no? No sabes muy bien cómo va a funcionar, ¿no? O sea, realmente yo creo que la mejor manera de ayudar es profesionalizar, es intentar de alguna manera conseguir que la mayoría de los agentes que intervienen pues estén alineados y que realmente se den cuenta qué es lo que necesita un destino. Un destino como Gandía, por ejemplo, que tiene una playa maravillosa y que tiene una situación fantástica y un clima fantástico, pues sorprendentemente tiene una temporada bastante corta. Demasiado corta, ¿no? Sí, conozco otros destinos pues que tienen situaciones similares y sin embargo hay 2 meses más por lo menos, ¿no? Y no estamos hablando de Canarias, estamos hablando del Mediterráneo, que Canarias es otro mundo totalmente diferente, ¿no? Entonces, es sorprendente lo corto que es, ¿no? También es sorprendente pues que, bueno, tradicionalmente han venido sobre todo gente de España, españoles, ¿no? Y siguen viniendo y cuesta mucho que vengan otras nacionalidades, ¿no? Que también es bueno, porque así cuando los españoles se resfrían, pues tenemos a otros señores que pueden venir por aquí y siguen viniendo. Si ahora mismo tuvimos un problema con los españoles, como ha pasado en algunas ocasiones, pues Gandía se queda desierta. Claro, hemos vivido en otras épocas, por ejemplo, cuando se aplazaron los exámenes de recuperaciones e incluso entradas a universidad, que al final eso provocó un inicio del mes de julio pues fatal, o un mes de junio fatal, porque había que esperarse que los chavales tuviesen que hacer sus exámenes, aprobar y demás, y luego ya irse de vacaciones. Y retrasó mucho esta situación. Pero la dependencia de las familias es enorme. O sea, la mayoría de los hoteles, uno de sus principales clientes son las familias. Entonces, si estas familias pues tienen un problema como fue ese, pues no tienes otro tipo de cliente del que tirar. Entonces, tener varios tipos de clientes es fundamental. Ahora, por ejemplo, Luis está haciendo un gran esfuerzo con los grupos en los extremos de la temporada, sobre todo al inicio. Y bueno, ya llevamos 3 o 4 años peleando y empieza a haber ya no suficientes como para decir, bueno, tengo un inicio de temporada más o menos tranquilo, porque no es así, pero si miramos hacia atrás, hay una serie de grupos que antes no venían. Y ahí es donde las autoridades pueden ayudar mucho y pueden apoyar, preguntando a los profesionales qué es lo que se puede hacer o qué es lo que necesitan. Claro, esa relación biunívoca tiene que ser esencial. Alinearse, todos tenemos que estar alineados, realmente. Lo que es bueno para Gandía es bueno para todos. Eso yo creo que nadie tiene ninguna duda. Lo difícil a veces es entenderlo, ¿no? Entonces, traer grupos, porque las familias no van a venir en mayo. O sea, eso de desestacionalizar o ciertos comportamientos se consigue trayendo otros tipos de clientes, no haciendo que las familias vengan en mayo. Las familias no van a venir en mayo. Sobre todo si tienen niños en el cole. Bueno, es que tampoco tienen vacaciones y si a lo mejor vienen en mayo no van a venir en junio o en julio. Entonces hay que buscar otros tipos de clientes. Y ahí los grupos deportivos son muy, muy interesantes. Por ejemplo, esto se ha conseguido en Benidorm, tiene un calendario de grupos que es impresionante. Los grupos deportivos, hay muchos grupos que van a entrenar a Benidorm, hay piscinas, hay campos de fútbol. Bueno, pues estas instalaciones, si existen, se pueden utilizar. Si no existen, nadie va a venir aquí a entrenar. Afortunadamente tenemos carreteras y los ciclistas pueden venir, pero hay diversas acciones que se pueden hacer que apoyan. Y yo creo que es un destino con una temperatura que la mayoría de los europeos valoran. Y eso es muy importante. Muy importante, efectivamente. Tenemos en la playa de Gandía pues al grupo de ciclistas femenino que ha estado pues disputando carreras en estos días en nuestra comarca
y al final ha decidido pues pernoctar y estar aquí en nuestra playa. Hagamos un poco ese planteamiento de lo que ha sido Fitur. Luis, como digo, hemos tenido propuestas por parte de ayuntamientos, propuestas a muy largo plazo, otros ayuntamientos a muy corto plazo. ¿Qué es lo que el sector necesita? Bueno, pues el sector lo que necesita es que necesita un cierto apoyo que nos faciliten las cosas, ¿no? Hay muchas veces que nos pasa, ¿no? Que da igual qué aspecto de la institución, ayuntamiento, Generalitat y tal ocurra, que por no hablar previamente con las empresas privadas, pues estamos viendo, ¿no? Que no llegan a cubrir las necesidades que podemos tener. Entonces, ahora pues parece que la palabra de moda es sostenible, y entonces pues lo que tenemos ahora que valorar, o se escuchan en muchos de los discursos de allí, es que pues eso, que las cosas que se hicieran tenía que ser sostenible, tenía que ser todo sostenible. Y entonces, bueno, pero ¿y sostenible de qué manera? ¿No? Nosotros lo hemos dicho varias veces, o sea, la preocupación que tenemos aquí es que mucho dinero que está destinado a infraestructuras turísticas, vemos que se está destinando a un carril bici entre el Grao y Gandía, que pues en la avenida del Grao, vamos, que está muy bien, no me cabe ninguna duda que está muy bien, pero al final es una obra urbanística para los ciudadanos de Gandía. O sea, no es una obra, digamos, turística. Un atractivo turístico, que pueda hacer declinar la balanza de qué destino elegir para ir de vacaciones. Exacto, o sea, entonces, pues bueno, sí que a ver, el pabellón que quieren hacer, pues bueno, tiene pinta, pero nosotros le dijimos al ayuntamiento, oye, si os vais a meter una obra de un pabellón de esas dimensiones y demás, que está muy bien y que apoyamos y que seguro que está bien para la universidad y que está bien para otras actividades que quieren hacer, no solo deportivas, oye, ¿por qué no hacéis también 2 campos de fútbol o 1,5 campo de fútbol, que es lo que te piden equipos para poder venir aquí a entrenar? O sea, el ejemplo de Benidorm lo tenemos. En Benidorm un hotel hace un par de campos de fútbol y todos los hoteles de Benidorm que están abiertos en invierno promocionan como que tienen ese campo de fútbol porque lo alquilan al otro hotel, ¿no? En Oliva, sin ir más lejos. En Oliva igual, claro. Entonces, quiero decir, ¿hay espacio en Gandia para hacer esas cosas? Sí. ¿Hay oportunidades para hacerlo? Sí. Entonces, al final es una cuestión de que tengan voluntad. O sea, yo no hace mucho, hace varias semanas, con el hotel todavía cerrado, y había unos chavales, un equipo de chavales pues entrenando al fútbol por la mañana, pues en lo que ahora es un campo de béisbol, que antes era el campo de rugby. Y yo siempre digo al ayuntamiento, digo, oye, ¿por qué no puede ir, por ejemplo, a un campo de fútbol? ¿Vale? No se trata, yo no me voy a traer al Real Madrid a mi hotel que tiene 3 estrellas, ¿no? Pero hay equipos de media tabla rusos, suecos, noruegos y demás y tal, que como no pueden entrenar en esa época, vendrían aquí. Y igual, pues es lo que decimos, oye, pues no se trata, o sea, es muy difícil coger y decir, oye, de la noche a la mañana voy a cambiarlo todo, pero igual ya tengo una semana más de actividad. Ya tengo unos empleos más que dar, ¿no? Porque ahora mismo... Es que eso es lo sostenible. Claro. Lo sostenible es al final dar empleo durante más tiempo a más gente y entonces sea sostenible pues tus proveedores que le compran la comida para poder abastecer y dar de comer a los huéspedes, etcétera, etcétera. Sí, no, pero es que es eso. O sea, nosotros estamos peleando todos los días. Estamos ahora enfrentando, insisto, pues unas cosas tremendas que es donde entiendo que las instituciones, si verdaderamente quieren apoyarnos, podrán hacerlo. Quiero decir, o sea, nosotros ahora mismo tenemos el sobrecoste energético, tenemos pues bueno, todo lo que son mercaderías que se ha disparado el precio, entonces hay un montón de aspectos que ahora mismo vamos a tener que afrontar. Y sin embargo estamos viendo que las supuestas ayudas que todavía se están dando para paliar las pérdidas del año 2020, hay un montón de ellas que no se están pudiendo otorgar porque no se cumplen los requisitos, porque los requisitos son incumplibles. Bueno, pues por este tipo de factores, ¿no? Porque tienes que tener un papelito aquí, un papelito allá, firmado lo que sea, y decir, oye, es que esto, pues no sé, os habéis sentado realmente con el sector, habéis valorado qué es lo que hay, lo que deja ver, lo que tenemos, lo que dejamos de tener, y a partir de ahí podremos ver en qué se puede ayudar. Yo creo que aquí ha salido varias veces, ¿no? O sea, la verdadera ayuda tiene que venir, pues bueno, de tener voluntad de ayudar. Y a partir de ahí nos sentamos y hablamos. Hace poco me pasó, oye, tenemos este grupo que puede interesar algún hotel y tal, y hombre, pues seguro, pero es un grupo que tiene unas necesidades especiales, preguntarles qué necesidades especiales son para saber quién puede cogerlo, ¿no? Entonces, claro, muchas veces yo creo que ellos van a sus cosas
y no son capaces de tener una cierta empatía con el hotelero para ponerse en los zapatos del hotelero y ver qué es lo que tiene que afrontar. O sea, viniendo como venimos de una crisis de tesorería tan grande en muchos hoteles, en muchas empresas, hoteles independientes que cogieron ese ICO al principio de la pandemia, y resulta ahora que cualquier posible ayuda tiene que venir sobre una inversión. Entonces, una empresa que se haya sobreendeudado antes de entrar en la pandemia y que tiene que ver ahora cómo empieza a devolver ese dinero porque ya no va a tener más carencia, ¿cómo va a intentar acceder a una ayuda con una inversión que no sabe si puede afrontar? Porque viene de generar poca tesorería, especialmente en el año 2020, y el año 2021 lo que ha tenido lo está teniendo para intentar quitarse la deuda que ha adquirido. O la inversión la ha hecho simplemente en el año 19 o en el año 18, o sea que la tiene realizada y ahora lo que busca es rentabilizar esa inversión que hizo años atrás. ¿Hacia dónde va la temporada 2022, Luis? Bueno, la temporada 2022 ha empezado con bastante incertidumbre, pero a la vez nosotros tenemos datos de unos 200 hoteles que más o menos son nuestros clientes, están repartidos prácticamente por toda España, sobre todo en Mediterráneo y Canarias. En el norte de España tenemos muy poquitos y yo siendo gallego me gustaría tener más, pero para ir por allí más. Pero bueno, es sorprendente con los datos tan malos que ha habido de la pandemia desde enero, ahora son mucho mejores, pero veíamos cómo se estaban remontando las ventas. Y la verdad es que los niveles de demanda han sido muy comparables a las mismas fechas en 2019, prácticamente igual. Entonces, claro, veías la televisión, veías los datos y veías los datos que tenías en el ordenador y decías, pero esto, ¿no están oyendo lo que pasa? No, no es que no lo estén oyendo, es que la gente quiere viajar, la gente tiene liquidez para viajar y sabe que esto se va a acabar retirando, que entonces está funcionando. Si tuviera que venir en enero en vez de junio o en vez de en mayo, bueno, pues probablemente no comprarían, pero sin embargo si nos vamos a Canarias, que ahora sí que están abiertos, están funcionando, digamos, hay más ventas a largo plazo que a corto plazo, pero a corto plazo, bueno, en enero no ha sido muy bueno, pero se ha defendido, se ha podido trabajar. Entonces, bueno, la demanda está viniendo, lo que es en la temporada tradicional del Mediterráneo, no la de Canarias, la vemos bastante bien. Ahora, la demanda no es igual para todos. Porque todos no nos comportamos igual con nuestros clientes. Todos no tenemos la misma oferta, todos no tenemos la misma tecnología a la hora de vender. Los que somos más tradicionales nos vamos a adaptar mucho peor a esta demanda. Esta demanda es muy diferente. Esta demanda, la gente no quiere pagar por adelantado, quiere tener tarifas totalmente flexibles. Ha habido situaciones que les ha obligado a cambiar. Y si no sabemos cuál es ese nuevo patrón de compra, por muy buena que sea la demanda, no nos vamos a adaptar. Y la palabra clave para mí, la ha dicho antes Luis, es flexibilidad. Flexibilidad basada en el conocimiento del mercado. Si eres flexible pero no sabes hacia dónde te tienes que inclinar, lo llevas bastante mal. La demanda, lo que demanda el cliente. Exactamente. Entonces, el cliente demanda una tarifa cancelable. ¿Lo tenemos? ¿O le estamos exigiendo que pague por adelantado? Y ahí los modelos tradicionales, basados en pago por adelantado, son un problema. Nuestros clientes, los que tienen mucha turoperación, estamos viendo que este mix está cambiando, pero no por una decisión tecnológica, sino por un progresivo abandono de estos cupos que antes cubría tu operación y que ahora no puede. Eso también genera una incertidumbre, una incerteza para el propio hotel de no saber qué pasará días antes si esa habitación la vas a poder alquilar o no. Pero si tuviera un conocimiento del mercado y de su cliente, esa incertidumbre, digamos, en parte se mitigaría esa incertidumbre. Pero el problema es que cuando tienes un touroperador que te trae los clientes, es prácticamente tu departamento comercial y tienes un conocimiento bastante nulo de quiénes son tus clientes y de cómo llegar a ellos. Sin embargo, cuando tú vendes en primera persona, pues a través de agencias, a través de grupos, esa actividad comercial te está dando un conocimiento y ese conocimiento hace que te adaptes al mercado. Entonces, si ahora sopla de un lado, pues tendré que tomar unas determinadas acciones. Bueno, nosotros estudiamos cada semana el mercado todo el año que tenemos por delante. Entonces, bueno, hay veces que no entendemos bien las cosas, hay veces que nos tenemos que replantear la semana, pero si hacemos todo esto, cuando llega el mes de agosto y hemos empezado a estudiar el año anterior, no sé cuántas veces habremos estudiado el mes de agosto, pero sorpresa nos llevamos muy pocas. Nos hemos adaptado varias veces a los cambios. Entonces, lo que de alguna manera, no es un invento nuestro, ya nos gustaría, pero lo que hay es en muchos negocios es lo que se hace, tomar decisiones con datos y actualizar constantemente los datos, no es otra cosa. El Big Data nos lo va a cambiar todo, seguro. ¿Qué tal se ve esa temporada de 2022 a nivel más o menos local o comarcal? Bueno, yo un poco como ha dicho Luis antes, así que la esperanza viene y que sí que sigue habiendo un ahorro familiar y sabemos que al final nosotros
pues bueno, ese target familiar es el principal cliente que tenemos en verano, ¿no? Yo mi principal reserva, por así decirlo, o duda al respecto, viene dado, pues eso, insisto, porque los precios están muy altos y hay mucho consumo del día a día que está muy alto. Y entonces, pues lo único que espero, pues eso, que ese ahorro familiar no se venga, pues eso, detraído, digamos, por parte, pues bueno, de la luz y de tal, y de todas estas cosas que todas las familias tienen que pagar. O sea, los bienes del día a día se han disparado. O sea, el aceite de oliva está disparado por las nubes. Los precios de carne y pescado han subido. Pues bueno, las energías. Claro. Entonces, la gasolina en máximos históricos. Entonces, hombre, yo confío en que efectivamente si siga teniendo ese ahorro para gastar, y luego, pues oye, que si el tiempo acompaña, lo normal es que la temporada sea muy buena. Pero claro, si no ocurre eso, lo que nos puede pasar es que las estancias sean más cortas de lo esperado y que por lo tanto, bueno, pues que lo tengan, vamos, que la temporada no vaya tan bien. Pero bueno, todos los indicadores dicen que va a ser una temporada muy fuerte y que va a venir bien, y oye, pues toquemos madera y que sea así. que sea así. Sí. De momento se ha abierto la temporada también para la gente del Inserso. También es verdad que la gente de la tercera edad pues lo ha pasado francamente mal, porque la pandemia a ellos les ha afectado de una manera mucho más considerable. Pero llega un momento en que vuelven además con ganas de salir, de airearse, de un poco pues ya vacunados obviamente, y con esa posibilidad de poder disfrutarlo. A esto es a lo que se refería hace un momento, ¿no? El buscar pues otro tipo de acciones que puedan llenar, como comentabas, esta corta estancia de temporada turística que es Gandía, pues ampliando a Insersos o a otras actividades. Bueno, el Inserso es algo que existe hace muchos años. El problema que tiene Inserso para un hotelero es que los márgenes son tan extremadamente pequeños que solo en muy altos volúmenes puedes tener, digamos, una compensación entre los ingresos y los gastos, ¿no? Realmente, si haces muy muy bien los números, te das cuenta que no es que sea muy interesante. De hecho, en algunos clientes hemos de alguna manera visto que había que disminuirlo, porque es muy difícil y desgasta muchísimo el hotel tenerlo al 90% para tener un mínimo margen. Y hablamos de márgenes del 5, el 6, el 7%, que realmente hay que plantearse si merece la pena que el hotel y los empleados se peguen semejante paliza, porque trabajar con Inserso es una paliza, las cosas como son. Entonces, yo desde luego, si fuera posible, replantearía el Inserso y haría un producto de mucha mayor calidad que fuera mejor para los propios clientes y mejor para los hoteleros. Pero bueno, como esto está así, no se va a cambiar, y realmente se ha hablado muchas veces de esto y no cambia. Ahora el Inserso está funcionando, sí, pero de una manera tímida. No estamos teniendo la demanda que deberíamos tener, porque todavía estamos en la sexta ola y todavía la gente, pues hombre, si mis padres quisieran viajar, pues probablemente les diré, oye, esperaros un poco que la cosa está complicada, ¿no? Entonces, probablemente cuando empiece a bajar esta ola drásticamente, ya estamos por debajo de los 1000, ¿no? Empieza a haber más demanda. Pero esto va a llegar un poco más tarde, porque ya estamos en febrero, en marzo, ya estamos en fallas, y ahí buscamos otros tipos de clientes que no son los del Inserso, ¿no? Pero bueno, todos son bienvenidos, no cabe duda. Sabíamos de la baja rentabilidad del Inserso, pero aquí, por ejemplo, en nuestra zona, servía para mantener muchos hoteles, cuanto menos abiertos, gran parte del invierno, aunque fuera solo por mantenerlos abiertos. Bueno, ahí no es la primera vez que hablamos de esto, ¿no? El Inserso, el cambio que tiene es el año 2012. El año 2012 se liberaliza, digamos, para que el consumidor del programa pueda elegir destino y fecha de viaje. ¿Vale? Entonces, pues eso, nosotros, vamos revisando los datos históricos que teníamos en el hotel, pues se veía, oye, hasta el año 2012, pues en invierno puedes funcionar, en el mes de diciembre, mes de enero, en el hotel pues podías tener 250, 300, 350 personas, el pico de Nochevieja y tal. Pues claro, con eso, pues lo que tú dices, oye, te defendías, tenías el hotel, dabas actividad y trabajabas y bien. A partir del año 2012 la gente desaparece. O sea, en Gandía empiezas a tener, sobre todo a partir de, claro, que viene también un poco, pero de 2013, 2014, estamos viendo que desde el 15 de noviembre al 15 de febrero a Gandía no viene ni el tato. O sea, no viene nadie. Porque además ya no es solo una cuestión que desaparezcan los viajes de Inserso, sino que hay viajes de Generalitat, otras operativas de turoperadores que no trabajan con estos y tal, dejan de venir. Y entonces, al dejar de venir, pues ahí desaparece toda la demanda que tenía Gandía.
y esa demanda que desaparece, que es una demanda artificial, porque, digamos, venía inducida por el viaje que le había tocado al usuario del programa, pues eso, pues digamos que eso era, pues, pero bueno, al desaparecer aquello, pues ya poco más o menos, pues aquí se queda la playa vacía, y a los hoteles no nos ha quedado otro remedio que, especialmente los hoteles grandes, pues que ir al cierre en esos meses. A nadie, a ningún empresario le gusta cerrar la puerta a su negocio, ¿eh? Esto, cuando uno cierra la puerta a su negocio, sabe que sus ingresos pasan a ser cero automáticamente, ¿vale? Entonces, a nadie le gusta ingresar cero cuando sigue teniendo otros gastos que el mantenimiento del hotel y demás no es barato, el mantenimiento de un edificio, ¿no? Entonces, el tema viene por ahí. Al final, el tema de pues cuando interesa abrir, pues cuando ellos te van a traer un cierto volumen. Entonces sí que estamos este año en un momento muy raro, ciertamente habrá que esperar, pero estamos hablando que otros años nosotros el hotel para Fallas lo teníamos en un 80 o 90% de ocupación, y este año no llegamos ni al 50% a día de hoy. En esta misma fecha, pues hace unos años, ya te digo, pues hoy 80, 90% lo teníamos, este año no llegamos ni al 50% de ocupación. Entonces, claro, el problema principal al final de todas estas cosas, el principal perjudicado son los empleados. Porque eso es lo que te servía para mantener el empleo. O sea, un poco de su fin social era, oye, por un lado, que las personas mayores pudieran viajar a un precio asequible, pero por otro lado, que los trabajadores de destinos de costa que no tenían en invierno esa demanda, pues pudieran trabajar. Al final, cuando estamos en el momento en el que estamos, que nos han subido cotizaciones sociales, que nos han subido IBIs, que nos han subido impuestos, que nos han subido de todo, lo que están haciendo, en vez de apoyar esa desestacionalización que decíamos antes, están acentuando la estacionalidad, la estacionalización de Gandía. Están sabiendo que tenemos una temporada muy corta, pero es que sabiendo, oye, que al final compensa menos. Es que a las empresas nos han metido un 0,5% adicional para pagar pensiones no de nuestros trabajadores, porque las pensiones al final son para pagarlas de otros, ¿no? Entonces, hay muchas penalizaciones. A los hoteles no nos ha afectado la bajada, por ejemplo, del IVA de la energía. Por las potencias que tenemos contratadas, seguimos pagando un 21% de IVA, ¿no? Se nos ha multiplicado por 4 el coste del gas, se nos ha multiplicado, estamos yendo, ya nadie te firma un contrato con un precio fijo en la electricidad, porque nadie se atreve a vaticinar a qué precio va a estar mañana. Entonces, estamos muy penalizados, porque digamos como que todas esas digamos estructuras han venido en nuestra contra, y ahora la última es la reforma laboral. La reforma laboral tal cual está planteada, o la penúltima, si al final lo de la tasa turística va adelante. Sí, bueno, eso, lo de la tasa turística es una imposición ideológica sin pies ni cabeza, porque el turismo en la Comunidad Valenciana es un motor económico y no hay un problema de saturación, quizás exceptuando algunos barrios concretos de Valencia. Pero no, aquí no tienes una saturación en Gandía. Pensar que tienes una molestia todo el año, o que los gandienses se ven desplazados para no poder vivir si la playa está vacía. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que tiene que pagar una tasa turística a quién? Y luego además eso lo único que hace es acentuar la oferta no reglada. Y para la gente, claro, para la gente de aquí ha sido un gusto acudir a la playa estos días que hemos tenido de muy buen tiempo, de sol. Y claro, y era pues estar casi una playa virgen, no había nadie. Sí, claro. ¿Qué más quisiéramos que hubiese ya un ambiente como en otras playas, simplemente un poco más al sur que las nuestras, ¿no? O la nuestra, nuestra comarca. Pero al haber, digamos, limitado algún tema o la eventualidad de algunos contratos o según qué cosas, o vernos obligados, por ejemplo, a un contrato, ponerle una fecha de inicio, una fecha de finalización desde el principio. Claro, yo ojalá que lo supiera, pero es que yo no sé si a un trabajador tengo que prescindir del 1 de septiembre, el 15 de septiembre o el 15 de octubre. O sea, si le tengo que cortar el contrato el 15 de octubre, será lo mejor para mí. Y para el trabajador, obviamente. Y para todo el mundo. Pero claro, tenemos un montón de ejemplos que una temporada te trabajan bien y que la temporada siguiente es un desastre. Entonces dices, oye, ya si le tengo a esa persona la temporada anterior, le tengo 6 meses y un día, y ahora tengo que hacer fijo en mi empresa. Entonces es un poco lo que se trata, ¿no? Entonces ya digo que ya hay cosas ahí que no termino de entender, y entonces que son cosas que tendremos que ir valorando. O sea, necesitamos un apoyo diferente para estas cosas. Bueno, por eso, porque es que al final pues no tiene ni pies ni cabeza abrir cuando tienes unos precios muy bajos, porque al final el precio lo marca el mercado, el precio no lo va a marcar el hotelero, que es lo que decíamos antes. No puedes poner una tarifa fija y decir, oye, me van a pagar esto porque sí.
no, la cosa no funciona así. De un tiempo a esta parte, lo que decíamos, el consumidor tiene información, puede comparar y por lo tanto sabe que no puede funcionar así. A nivel de destino, ya no hablo solo a nivel de hotel. Y entonces, pues, es decir, cuando menos rentabilidad tengo, tú me estás machacando todavía con más y más impuestos, con más y más carga fiscal, pues, al final lo que estás haciendo es decir, oye, me voy a centrar la actividad donde es rentable. Claro. Y porque si nos ponemos a hablar de ayudas, ha sido un sector que durante la pandemia no ha recibido ayudas. Ha estado muy, muy castigado porque ni tan siquiera IBI, tasa de basura cuando estaba cerrado los hoteles, no dio ningún tipo de reducción en ese aspecto. ¿Y ahora qué está pasando con las ayudas? Bueno, ahora uno de los problemas que estamos teniendo es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que las ayudas están muy dirigidas. Ahora ha habido una última, pues bueno, para gastos corrientes y tal, tengo que leérmela bien y bueno, pero aún así, o sea, pues puede ayudar, pero no te va a paliar. Estamos hablando, pues oye, que el año 2020 hubo pérdidas millonarias. Estamos hablando que en el año 2020 tuvimos que pagar todos en impuestos sociales del 19, que había sido un año estupendo. Entonces ya no hablo solo de las tasas municipales y los impuestos y tal, porque no tiene sentido, ¿no? La tasa de basuras al final resulta que es que el servicio se prestó estando los hoteles cerrados. Digo, pues hombre, yo no sé qué basura recogeríais. Pero vamos, creo que no me parece que tenga ni pies ni cabeza el razonamiento. Entonces, las ayudas que estamos viendo, pues eso, son ayudas que tienen que ir en función de inversiones que tú hagas. Pero claro, se han sacado el kit digital, que son 12.000 euros, que son tal, pero claro, la mayoría de los hoteles que ya nos hemos adaptado previamente a esto, bueno, habrá alguna cosita que podamos hacer, pero no tiene mucho sentido. O sea, lo que hablamos antes, o sea, un hotel independiente es muy difícil que genere datos suficientes para considerarse Big Data. Entonces, claro, y luego que vamos a llevar todos los datos a la nube, pues igual, volvemos a lo mismo, un hotel independiente y pequeño no le interesa tener los datos en la nube, le interesará igual más tener o sea, físicamente tener sus registros y todo en formato digital, pero en su centro de trabajo porque no tiene más hoteles y ya está. Entonces, hay muchas cosas que ves que eso, pues que están hechas. Pues sí, como lo que nos han dicho, ¿no? Tenemos que hacer esto, en Europa tenemos que hacer no sé cuántos, oye, mira. Y luego además para poder acceder a ellas, pues, oye, pues tienes que tener plan de igualdad, plan de registro, o sea, o plan de responsabilidad social corporativa, tienes que tener el lenguaje inclusivo dentro de tus registros del hotel y toda esta historia, tienes que o sea, te pide una serie de cosas que muchas veces dices, ostras. digo, claro, entonces al final quizá por esas tonterías no están llegando las ayudas y lo estamos viendo que las ayudas no está sobrando dinero de todas. Ya. Y eso también puede ser un indicador, vamos a lo mismo, o sea, pues que ahora mismo se ha metido mucho más dinero en el sistema del que hacía falta. Y eso, eso es lo que ha provocado el alza de precios. Que la administración no está haciendo, bueno, o pone una serie de impedimentos o en ese pliego de condiciones que hace que al final no puedan acudir a esas ayudas los empresarios. Y si no acuden, habría que hacerse mirar, ¿no? Es decir, si al final no acuden y me sobra dinero, en fin, no es porque haya hecho bien el trabajo de ayudar a los empresarios, sino es porque he puesto demasiadas trabas para que puedan acceder al mismo. Bueno, yo quisiera, pues no sé, lanzar un mensaje, pues como mínimo optimista, ¿no? De cara a esa temporada que entramos, Fallas, Semana Santa, Pascua, obviamente el verano, y bueno, la visión global es positiva. Sí, sin duda los datos que tenemos hasta ahora indican pues que vamos a tener una buena temporada, pero bueno, también hemos aprendido a ver las cosas día a día, ¿no? No podemos estar seguros, también hay veces que vendes antes, pero no quiere decir que vayas a vender más. Vivimos un buen momento, hay que estar muy atentos, hay que adaptarse y si las cosas siguen como van, pues creo que tendremos una temporada bastante interesante. Luis, ¿también se espera esa temporada interesante como decías anteriormente? Sí, a ver, yo creo que bueno, pues que confío en que los datos que estamos viendo que se sigan manteniendo. Efectivamente, respecto al año 2019, que digamos que es el más comparable de los últimos, estamos en una venta similar, quizá un poquito por debajo todavía, pero bueno, hay diversos factores que pueden entenderse y que por lo tanto, pues bueno, como dice Luis, hay que ir viendo los datos día a día para ver pues eso, dónde se puede mejorar o qué puede haber cambiado o lo que sea. Seguir siendo flexibles, seguir dando la bienvenida a los
pues a los turistas para que vengan a visitarnos, no solo en verano, que aprovechen fines de semana, escapadas, esa gente que está aquí en la Comunidad Valenciana y que quiere escaparse un fin de semana, que vengan, que está muy a gusto. Y vamos, pues eso, o sea, yo creo que puede ser un buen año. Pues también ahora con el ayuntamiento vamos a firmar un convenio bastante interesante a nivel de marketing digital, que creo que va a ser también muy positivo para la ciudad de Gandía, no solo para la asociación. Y bueno, pues yo creo que hay cosas que debemos ser positivos, pensar que la pandemia acabará ya, esperemos de una vez por todas. Y pues si el año pasado con una situación más preocupante el verano fue buena, pues esperemos que este año que parece que todo se va normalizando mucho más, pues que sea un verano mucho mejor, y una Semana Santa que vamos a tener que no tuvimos el año pasado, el Puente de Mayo, actividades y bueno, pues yo creo que la gente está con ganas de trabajar y esperemos que la gente esté con ganas de venir y darnos trabajo. Pues ojalá que sea así, sin lugar a dudas. Luis Rodríguez de Rivera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Luis Fariña, gracias por apuntarnos esta visión un poco clara de cómo tiene que ser el futuro y de cómo llegar a los clientes potenciales. Gracias. Ya saben, volveremos próximamente con un nuevo programa destinado al turismo, por saber, por conocer, por entender mejor el sector, sus necesidades y las ofertas que pueden ofrecer. Gracias.